Jesús. No sé si se acuerda. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y también vimos que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Y ¿sabe? Tuvimos que dejar esta serie de valores de lo que estábamos compartiendo a causa de que tuvimos visitas, después Semana Santa. Pero yo quiero retomar esto y seguir hablando de valores. Y hoy quiero comenzar con una pregunta fundamental para definir claramente cuáles son nuestros valores más importantes. Y la pregunta es, ¿qué es amar? ¿Qué es amar para vos? ¿Un sentimiento? ¿Un pensamiento? ¿Es voluntad? ¿Es un principio? ¿Qué es amar para vos? Y para entender qué es amar, nos debemos referir primero a qué es amar para Dios, qué dice Dios respecto al amar. Veamos lo que dice Juan capítulo 14, verso 21. Los que me aman guardan mis mandamientos. Claro, nosotros pensamos en otra cosa, ¿no? Sin embargo, Dios nos dice, ¿vos me amás? ¿Guardás, obedecés, hacés, practicás mis mandamientos? ¿Practicás sus mandamientos en todo? Yo no puedo. Yo le soy sincero, a veces me es tan difícil luchar contra mi propia carnalidad. Pero Jesús le dijo a sus seguidores, ¿a qué apela esta frase? ¿A qué apela? ¿Apela al sentimiento, al pensamiento o a la voluntad? ¿Qué le parece a usted? Esta frase, del que me ama, me obedece, cumple mis mandamientos. Y yo tengo dos ejemplos, y voy a empezar por el más largo, que es la lectura de Mateo 23, porque el ejemplo negativo de los fariseos. Y nos hace bien leer la palabra para ver qué es lo que no es el amor. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardadis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y sabe, esto es religión. Esto es la religión. La religión que te dice, hacé lo que yo te digo, pero no lo que yo hago. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensancha su filatería y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos de la cena y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis
que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Ay de vosotros, guías de ciego, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor! La doctrina de la prosperidad. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él, y no por lo que él lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el enebro y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adoráis los monumentos de los justos, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis,
A otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quisiste juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre de Dios. Ahora una pregunta. ¿Por qué tanto enojo de parte de Jesús hacia los fariseos? ¿Por qué le dedica todo un capítulo la Biblia para condenarlos? Cuando Jesús no vino a condenar, es lo que dice la palabra. Les voy a decir. Porque Dios no era importante en sus vidas privadas, solo en lo público. Me pregunto cuántos de nosotros venimos al culto y somos santos en casa, santos en misa y diablos en casa. Me pregunto. Ellos no amaban a las personas, ellos echaban carga encima de las personas para hacer su vida más pesada. Y esto es religión. Ellos se volvieron legalistas y no dejaban entrar a los demás al reino, porque ellos estaban afuera del reino. Jesús los denuncia por sus valores, por lo exterior, porque transformaron su vida de fe en una vida de mostrarse, nada más. Jesús los denuncia porque ellos habían desfigurado los valores de Dios. Jesús los denuncia porque al vivir los valores de Dios incorrectamente eran un obstáculo para los perdidos. Y sabe, hay muchos cristianos que son obstáculos en su trabajo para que otros se acerquen, porque permiten que le fichen cuando llegan tarde, porque permiten que, se tiren a descansar cuando tienen que trabajar, o critican a sus jefes, o se pelean con sus compañeros, o se copian en la escuela, o tantas otras cosas que Dios nos dice que no hagamos, pero, en la casa de Dios nos portamos como señoritas, pero fuera. Ahora, ese es el ejemplo negativo de los que verdaderamente no cumplen con el amor de Dios, no porque no le obedecen. O le obedecen exteriormente, pero interiormente no. Porque cómo estaba su corazón es el problema, no lo que hacían exteriormente. Ahora, lo voy a alentar, porque hay un ejemplo positivo, el mejor de todos los ejemplos. ¿Quién puede ser? Jesús. Jesús buscó amar a su Padre, le habló, lo escuchó, pasó tiempo con Él, separó tiempo para estar con Él. Lucas 5, 15 al 16. Se apartaba a los lugares desiertos para orar. Mateo 6, 47. Se iba al monte a orar. Marcos 1, 35.
Dije Mateo, dije Marcos 6, 46, ¿no? Marcos 6, 46. Marcos 1, 35. Se levantaba muy temprano para ir a orar. O sea, Jesús pasó tiempo con su Padre, ¿por qué? Porque lo amaba. ¿Pasamos el tiempo que debemos con el Señor porque le amamos? ¿O es una carga? ¿O es una obligación? Porque si es así, estamos equivocados. Porque el pasar tiempo con el Padre es por amor. O pasamos tiempo con el Padre cuando necesitamos algo. Jesús pasó tiempo con su Padre porque Él quería vivir de acuerdo a los valores del Padre. Jesús pasó tiempo con su Padre porque Él quería ser sensible al corazón de su Padre. Y nosotros tenemos que ser así. Es el ejemplo de cómo amar a Dios. Segundo, Jesús vivió una vida de obediencia al Padre. Juan 8 y 29, hacía siempre lo que le agradaba al Padre. Juan 12, 49 y 50, hablaba lo que el Padre decía, no lo que le parecía a él. Tenemos que hablar lo que dice la palabra. Juan 14, 31, para que el mundo conociera quién era el Padre. Hacía todo esto por eso. Tercero, Jesús amó a las personas. Su amor llegó a tal punto que se transformó en una pasión, pero también en una compasión hacia las personas. ¿Sabe cómo está el mundo hoy? Como lo veía Jesús, como ovejas sin pastor. Y estaba esperando que nosotros, por amor al Padre y por amor a ellos, vayamos a ellos. A veces decimos, invité a tal o cual a la iglesia, qué bueno, es extraordinario. Pero el tema es que nosotros tenemos que ir a buscarlos y presentarle el Evangelio. Si viene o no viene a la iglesia, será otra causa, otro problema. Pero el tema es que por amor tenemos que llevarle la palabra. Tenemos que llevarle al Padre lo que tenemos nosotros. Esa gran salvación que no merecemos. Que fue gratuita para nosotros, pero el Padre pagó el precio del Hijo. Eso que recibimos por gracia, que otros están necesitando. Jesús aprendió a amar a aquellos que su Padre amó. A las personas que estaban como ovejas sin pastor. Las atendió. Las atendió en sus necesidades, en sus miedos y en sus problemas. Como a Nicodemo, o como en las bodas de Caná, mire, transformando agua en vino. Había una necesidad, ahí estaba Jesús. Iba hasta donde estaban los que no se podían mover, paralítico de Betesda. Tuvo paciencia con cada uno de sus discípulos cuando eran lentos para aprender. Los corrigió y les dio tiempo. Siempre me acuerdo cuando el Señor no está y ellos quieren liberar a un chico que se tiraba al fuego y se revolcaba y no lo podían liberar. Y vino Jesús y lo liberó. Y después a la noche ellos no habían entendido por qué no lo habían podido liberar. Y entonces Él los lleva aparte y les tiene paciencia. Y a pesar de la paciencia también los reprende, porque le dice que es por la poca fe.
y que ese demonio sale con ayuno y oración. No, ayuno y oración para sacar al demonio, ayuno y oración contra su incredulidad. O sea que a cada uno de sus discípulos les tuvo paciencia para edificarlo. Mire, no le salieron tan malos, aunque parecían que estaban mal, ¿no? Señor, se le acerca a Juan y le dice, Señor, los samaritanos no nos reciben, ¿no querés que mandemos fuego? Ya los querían matar a todos. Y el Señor les explica después que no. Señor, yo me quiero sentar a tu derecha y que mi hermano a tu izquierda. No es así. ¿Querés beber de la misma copa que yo bebí? ¿Y voy a beber? Y al final la bebieron. Yo no estaba con ellos. 3 veces lo negó. Pero el Señor volvió, le hizo la comida, lo sanó, le dijo que si lo amaba a él, y le contestó 3 veces. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. O sea que tuvo paciencia. Y a veces nosotros no nos tenemos paciencia los unos a los otros. Mucho menos a un discípulo nuevo. Enseñó la palabra de Dios de manera simple para que todos la entendieran. A veces somos tan complicados. Entre paréntesis, a los matrimonios, le digo, tuvimos red de matrimonios. Y yo le decía en la red de matrimonio precisamente algo parecido a esto, ¿no? Que podemos enseñar teología, historia de la iglesia, pero en la iglesia tenemos que enseñar vida cristiana, con sencillez, lo que quiere Jesús que vos y yo vivamos. Para eso están las redes. Si no, anda a un seminario, está bueno, si querés ser pastor o misionero, que sería bueno que salieran misioneros de aquí, ¿eh? Pero en la iglesia tenemos que enseñar como enseñaba Jesús, con el ejemplo y con la vida. Y cómo tiene que ser un hijo de Dios. Y eso es lo que le enseñó Jesús con sencillez a sus discípulos. Y los sirvió a sus seguidores. Les lavó los pies, les sirvió la mesa. ¿Y quiere más? Entregó su vida por nosotros. Nada más ni nada menos. Entonces, ¿qué es el amor de Dios? Segunda de Juan capítulo 1, verso 6. Y este es el amor, que andéis según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. El amor de Dios fluyendo entre nosotros. Está Dios invitándonos a revisar nuestros valores. ¿Qué es lo más importante para cada uno de nosotros? ¿Estamos viviendo de acuerdo a los valores de Dios, de Jesús, lo que Jesús enseñó? ¿Están incorporando o incorporados a nuestra vida los mandamientos que Jesús dejó y estamos viviendo verdaderamente como Él quiere o una religión exterior como los fariseos? Una pregunta. Yo creo que tenemos que hacer seriamente esta pregunta. ¿Cuáles son los valores que hoy no están presentes en mi vida? Eso nos va a hacer mejores cristianos. Eso nos va a hacer más responsables. Y si esta mañana descubriste que en el andar de tu vida cristiana perdiste por el camino ese valor primordial para el reino de Dios,
que a lo mejor lo tenías al principio. Pero Dios reprende a la iglesia y diciéndole, vuélvete al primer amor, a eso que dejaste de hacer, a eso que era una práctica cotidiana para tu vida y que hoy quedó ahí en el arcón, que a veces lo agarro y a veces lo dejo, pero son más las veces que lo dejo que las veces que lo agarro. Si es que descubriste que hay valores que en el camino se fueron perdiendo, o tal vez que nunca tuviste, yo te invito a que hagas un acto de arrepentimiento y comiences a vivir según lo que el Señor requiere para sus seguidores. Quiero que pensemos en este momento, que inclinemos nuestro rostro y pensemos. Le preguntemos al Espíritu Santo si hay algún valor de los que Jesús nos enseñó que no estamos viviendo. Y si es así, que le pidas perdón. Que te arrepientas y que vuelvas a esos principios que el Señor quiere. A esas primeras obras. A ese amor que te obliga a obedecerlo a Él. Porque Él dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Si el Espíritu Santo te está redarguyendo de algo, es bueno, no es malo. Es bueno porque nos confronta con lo que debemos volver a tener en nuestra vida. Y yo te voy a invitar que si descubriste algunos de esos valores que no están, te pongas de pie. Yo quiero orar por vos. No te levantes porque el de al lado se levanta, sino porque verdaderamente el Espíritu Santo te haya redarguido. Pero tampoco tengas vergüenza de levantarte. El primero que está parado aquí soy yo. Yo necesito, como vos, volverme al primer amor. Volver a esos principios. A esos valores que Dios tiene para nosotros. Yo quiero que repitas conmigo, Señor, yo me arrepiento por haber dejado tus mandamientos, tus enseñanzas. Hoy las tomo, Señor. Y me comprometo a que cada día me pondré delante de ti para que me redarguyas, me corrijas y me alientes. Te doy gracias, Señor, porque hay una raya en mi vida a partir de este día. Y quiero transitar y caminar sobre tus propias pisadas. En el nombre de Jesús. Señor, estamos en pie delante tuyo. Porque estamos necesitados de tu gracia, de tu perdón, de tu misericordia.
que vuelva a nosotros, Señor, ese fuego, esa santificación, eso que tanto necesitamos para servirte y para vivir conforme a tus mandamientos. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Porque yo sé que, como dice Isaías, vos estás pasando revista a tu ejército. Y tu ejército tiene que estar armado con las armas de tus mandamientos, en la obediencia a tus caminos. Bendice a mis hermanos, bendice mi vida, Señor. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Porque contigo nunca es tarde. Siempre estamos a tiempo. Gracias, Señor.